Siempre nos dijeron que el dinero y las finanzas eran sumas y restas y súper objetivo y entonces te iba a alcanzar o no te iba a alcanzar, ¿no? Y la realidad es que no es cierto, y esto es para los hombres y las mujeres, pero quizá nosotras como que nos saca más de onda que al final el dinero es de las cosas más emocionales que podemos tener. Y se vuelve a veces hasta peor, así de cómo yo hablo de estos temas y pude haber cometido este error, ¿no? Pero ¿no te pasa justo en eso que dices, es que qué incongruencia, ¿por qué me está pasando? Y después como que das ese trago amargo y dices, o sea, es que es la vida, ¿no? Y es que los choques financieros nos pasan a todos. Creo que esa parte de asumir, aceptar que nadie es perfecto y que nadie lo tiene 100% arreglado y que siempre puedes retomar el camino y volverte a ordenar. Soy Claudia Castro y te doy la bienvenida a Imparables, un podcast en el que hablaremos de lo que te limita y lo que te inspira, lo que te da miedo y lo que despierta tu coraje. Por todas esas veces que aún no puedes, nos hizo ir por más. Imparables, un podcast de Hablemos de Dinero. Bienvenidas a este primer episodio de Imparables. Me da muchísimo gusto saludarlas y además con invitada de lujo, madrina de este podcast. Muchísimas gracias, Regina Reyes Heroles. Gracias por estar aquí en este espacio. Claudia, no, al contrario, gracias por la invitación y sobre todo porque es el primer episodio. Estoy de verdad súper agradecida. Al contrario, muchas gracias a ti. Y déjenme les cuento un poquito acerca de Regina. Y para quien no la conozca, que es muy difícil que no te conozcan hablando de finanzas personales y de todos los temas financieros. Bueno, pues Regina es directora de foros y suplementos de Grupo Milenio. Además es autora de Vivir como Reina y Gastar como Plebeya. Y lleva ya muchos años dedicada al periodismo financiero, económico, particularmente con un énfasis a los temas de finanzas personales. Así que, pues si alguien sabe de esto, porque además es mujer, es esposa, es mamá, es emprendedora, a mí me sorprende todo lo que haces y por eso eres una imparable también, porque yo digo, es que las imparables no somos incansables, por supuesto nos cansamos, pero es como, a ver, esto no se puede ahorita, bueno, ¿cómo sí? ¿Cómo me organizo? ¿Cómo le hago para que esos proyectos que tengo en mente salgan adelante? Y entonces eso se convierte en un gran reto. Por eso a mí me da mucho gusto que estés aquí y me gustaría comenzar preguntándote, porque el tema de hoy con el que quisimos arrancar este espacio es el empoderamiento femenino a través del dinero, del buen manejo financiero. ¿Y qué es esto? ¿Cómo ves el tema de cómo las mujeres nos relacionamos con el dinero? ¿Cómo nos desempodera tanto cuando no lo tenemos y cómo nos cambia completamente la actitud cuando tenemos incluso libertad financiera? A ver, creo que ese es un temazo, ¿no? O sea, justo tocas el punto clave, que es al final todos sabemos que el dinero lo que permite es hacer cosas, ¿no? Es una herramienta más que tenemos en la vida para hacer cosas. Entonces, las mujeres, cuando tenemos esa capacidad de tomar decisiones, entonces podemos también hacer muchas cosas que nos llevan a ser imparables, ¿no? Como decías ahora y que es el título del podcast. Creo que parte del tema es que nos sentimos con más tranquilidad. Entonces, cuando sientes tranquilidad financiera, cuando tienes salud financiera, cuando tienes control, y no estoy hablando de cantidades, ¿no? Porque no se trata de tener mucho, sino de que sabes que tienes lo que necesitas para lo que quieres. Y eso es lo que te genera esa tranquilidad de poder decidir y de poder actuar y de tomar esas decisiones que te permiten entonces hacer todas aquellas cosas que quieres, desde montar un negocio, llevar a la familia de vacaciones o empezar el ahorro para tu casa. Y fíjate que tocas un tema muy importante, pero lamentablemente, o sea, esto lo entendemos quizá en el camino, pero cuando empezamos, no sé si te pase, pero cuando yo empecé a trabajar, no tenía ni idea de lo que era la administración de mis finanzas personales. Incluso yo creo que cuando empecé mi vida en pareja, cuando me casé, también ese fue así como el estira y afloja y a ver cómo vamos a cubrir los gastos de la casa. Y los aprende uno más como a catorrazos a veces. Nos hace falta este tipo de información y saber que también si las mujeres tenemos una relación con el dinero, eso permea en todos los niveles. Creo que hace que las mujeres, aunque el hombre sea incluso el que genera, el principal generador de ingresos para una familia en muchas ocasiones, la mujer es la que dice, a ver,
vamos a administrarnos, a ver, vamos a comprar un seguro de vida, esto se va a pagar de las colegiaturas, o sea, como que venimos aquí a enderezar el camino. Y entonces, ¿qué crees que nos hace falta para que realmente podamos tener una buena relación con el dinero y desde ahí se lo podamos compartir a la pareja, en nuestros espacios de trabajo, a los hijos? Justo un poco esa misma pregunta que haces es un poco la pregunta con la que partí para la revisión del libro, ¿no? Porque al final creo que no se trata de que sea algo que sepamos, como dices tú, lo vamos aprendiendo en la vida, ¿no? Las decisiones financieras o en qué aforo estás, ¿no? O cuál es, ¿no? Lo decides cuando entras a tu primer trabajo, o sea, y nadie te dice cómo, y nada más pues, el que llegó primero o el que, ¿no? Le pusiste antes o el que reconociste el nombre. Entonces, el ejercicio un poco del libro era era encontrar a estas mujeres en diferentes etapas de vida que pudieran contar esas historias, o sea, que dijeran, es que está fatal, pero llegué a mi primer empleo y la verdad es que no sabía ni qué era un Afore, entonces, ¿cómo le tengo que hacer? Y con esa pregunta inició el ejercicio de investigación y de tratar de buscar los cómo, porque al final, para que no aprendamos a catorrazos, ¿no? Lo más sencillo también, o lo más fácil para todos, porque a todos nos gusta leer historias y conocer historias y escuchar historias, era eso, era, bueno, cómo alguien que llega a su primer empleo decide en qué Afore tiene que estar, o cómo lo averigua, o qué quiere decir que no elija la correcta, qué pasa entonces, ¿no? Y creo que todo parte de ahí, de que tenemos que entender que digamos, esta relación que tenemos con el dinero es una relación que vamos a tener toda la vida, ¿no? Desde el inicio, desde tu primer ingreso, o no, desde tu primer pago y administración que tengas que hacer hasta el último, estamos todo el tiempo inmersos en una relación financiera con el dinero. Entonces, si ni siquiera podemos sentarnos y darnos el tiempo de decir, ok, bueno, ¿y cómo me funciona a mí? ¿O qué me hace sentir tomar estas decisiones? ¿Y por qué las debo de tomar? Entonces, nunca vas a tomar ese control y nunca vas a tener la tranquilidad que la realidad es que a todos nos gustaría tenerla. Y creo que ese primer punto de partir y decir, lo que yo decida en el momento en el que estoy hoy, no me va a servir en 5 años, ¿no? Porque en el momento en el que tienes un hijo, todo cambia y entonces tu vida entera, emocional, todo cambió, pero también cambiaron tus finanzas. Entonces, si no regresas a la parte financiera y dices, bueno, ok, ahora tengo un hijo, ¿cómo le voy a hacer? No funciona. Entonces, tenemos que partir de que es algo con lo que vamos a trabajar toda la vida y con lo que nos vamos a relacionar y con lo que vamos a tener que regresar, reajustar y volver a contar y sumar y restar toda la vida conforme vayamos teniendo estos diferentes cambios que suceden a lo largo de la vida. Y por eso es muy importante que no nos enojemos con el dinero. Es como muchas veces yo digo, hasta miedo nos da hacer cuentas o que nos llegue el estado del banco y dices, no, ahorita, por ejemplo, decir, híjole, caer en cuenta de todo lo que me gasté en diciembre me da como pánico, ¿no? No quiero verlo. Y sin embargo, claro, ¿no? Y la relación con el dinero es todo el tiempo, ya lo decías. Ahora que estábamos planeando precisamente todo lo del podcast y los temas, las invitadas, por supuesto, Regina me compartió esta nueva edición y yo decía, es que justo es eso, por eso fue que dije, Regina, por favor, tienes que estar en el primero, porque es justo eso, las mujeres nos vamos, todas las personas, pues, pero hablando específicamente de las mujeres, vamos transformando nuestra vida. Tenemos una relación con el dinero cuando somos solteras y después cuando tenemos nuestro primer trabajo y después cuando somos profesionistas que fuimos escalando en los diferentes niveles de nuestro trabajo y a lo mejor cuando decidimos hacer una pausa laboral porque llegaron los hijos. Y entonces no sé si a ti te pasó, pero a mí me empezó a generar mucho estrés el decir, oye, yo tenía para mis chuchulucos y ahorita que estoy de incapacidad, esta ansia de sentir que no estoy generando dinero, que no estoy siendo productiva, y entonces te empieza a cambiar la perspectiva del dinero. Incluso para quienes empezamos a trabajar desde muy jóvenes, pensar, a mí me pasaba, se los comparto. Y después aprendí que no tiene nada de malo. Pero me costaba mucho trabajo platicar con mi esposo de este tema y decir, oye, ¿me das dinero para irme a cortar el cabello?
Era así como, ¿cómo? Si yo he estado acostumbrada toda mi vida a cubrir esos gastos, ¿cómo le voy a pedir a alguien, como si fuera alguien desconocido, que me dé dinero? Entonces, este tema, si nosotras no tenemos una buena relación con el dinero, si no lo platicamos en nuestros espacios, como en la pareja, pero sobre todo con nosotras mismas, es como si la bola se fuera haciendo más grande. Sí, vas acumulando cosas y creo que le das también al clavo en esto. Al final, el dinero son muchas emociones. Ahorita lo decías. ¿Cómo es posible que yo, que toda la vida he sido capaz de pagarme mis cosas, ahora no pueda y tenga que pedirle a alguien más? Y te puede suceder al revés, ¿no? ¿Cómo es posible que toda la vida alguien ha pagado mis cosas y ahora resulta con que no me las están pagando y yo tengo que pagármelas? Porque son circunstancias que les pueden pasar a diferentes mujeres en diferentes momentos de vida. Entonces, el sentarse y tomar conciencia de eso y de que eso genera emociones es muy importante. Y de nuevo, lo increíble que se siente tú ser capaz de hacer tus propias cosas, de planear tus gastos, de ir hacia adelante, de generar tu patrimonio y puedes compartir eso con un núcleo enorme de personas, porque no solo es tu pareja, pero es tu hermana, pero es tu mamá, pero puede ser tu socia, pero puede ser, ¿no? La prima con la que, o sea, al final tenemos diferentes relaciones financieras con diferentes personas alrededor de nosotros. Entonces, si no podemos hablar de eso y entender cómo nos hace sentir, a lo mejor empoderada en el momento en el que puedes ayudarle a alguien, o sumamente vulnerable cuando tienes que pedirle a alguien, ¿no? Claro. Entonces, es muy difícil también que avancemos en esa relación porque ni siquiera podemos ponerle nombre y apellido al sentimiento que está generando esa circunstancia financiera. Un poco por eso, digo, tú lo haces en el espacio también, pero el hablarle a las mujeres es eso, es decir, oigan, es que siempre nos dijeron que el dinero y las finanzas eran sumas y restas y súper objetivo y entonces te iba a alcanzar o no te iba a alcanzar, ¿no? O sea, Claro. como, pues estás en números rojos o no estás en números rojos. Y la realidad es que no es cierto, y esto es para los hombres y las mujeres, pero quizá nosotras como que nos saca más de onda que al final el dinero es de las cosas, o la relación que tenemos con el dinero es de las cosas más emocionales que podemos tener. Darte cuenta de esto de nuevo, asumirlo y verlo, era algo también de lo que quería transmitir en el libro, o sea, decir, es que no pasa nada si te sientes insegura, es normal que te sientas insegura o abrumada cuando, ahorita decías, el seguro, ¿no? Mencionabas el tema del seguro de vida. A ver, cuando tú ves el listado de las cantidad de opciones de seguros que hay, dices, o sea, ¿cómo lo elijo? ¿Y por qué? Y de verdad necesito uno, y deja eso, cuando pones tipos de seguros y te salen 37 opciones, porque hay para tu casa, pero para el coche, y dices, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Tengo que tener todos estos, ¿no? Entonces, partir de, me siento súper abrumada, no puedo tomar esta decisión sola, también nos debe de tranquilizar para decir, fiuf, ¿no? O sea, ya sé que tengo que ir a pedir ayuda para esto, porque no soy yo quien tiene que saber todo para tomar la mejor decisión, sino que tengo que ir a buscar la información o a la persona que me explique cómo esto se acopla a mi perfil en este momento de vida. Y en el tema del dinero pasa mucho, es como, a ver, tú y yo podemos platicar de muchas cosas y solamente porque aquí estamos haciendo hasta nuestras confesiones de nuestras finanzas, pero difícilmente vas hasta con tu compañera o hasta con tu mamá o hasta con el esposo o quien sea a contarle cómo te sientes respecto del dinero. Estoy preocupada, ¿no? Me angustia mucho que ya van a llegar las inscripciones de la escuela y no sé cómo lo voy a pagar porque mis 3 chamacos van a entrar a la escuela. Entonces es así como, ¿cómo voy a decir que estoy preocupada por ese tema? Y entonces andamos por la vida, oye, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. Sí. Aunque por dentro traigas el miedo, la angustia, la ansiedad. De hecho, el estrés financiero, el estrés en general que cargamos las personas, está en gran medida explicado por todas las emociones relacionadas con el dinero, aunque no se hable, ¿no? Entonces, estoy preocupada por mis hijos. ¿Pero qué de tus hijos? Ah, bueno, por algún tema del dinero con tus hijos. Estoy preocupada por las cosas de la casa, ¿pero qué? Que a lo mejor no estoy teniendo dinero para pagar tranquilamente las cuentas, las deudas, o sea, como que el dinero está ahí, pero es como, yo digo, a veces es el enemigo silencioso que está nada más ahí y lo que tenemos que hacer es agarrarlo por los cuernos y decir, a ver, ya, dejémonos de pelear. Siempre voy a tener una relación contigo. Entonces,
¿cómo le hacemos para llevarnos bien tú y yo? Y ahí me gustó mucho esta parte del libro en donde abarcas las diferentes etapas de la vida precisamente y que en todas sí o sí tenemos que tener esta conversación a veces incómoda con el dinero porque de repente es, ay, pues llévate bien con tus finanzas, haz un presupuesto, paga deudas y todo bonito. Sí. No, y no sabes ni por dónde, ¿no? Entonces, me gustaría que me contaras ahí, Regina, ¿cuáles son esas recomendaciones que tú les darías a las mujeres para empoderarse, ¿no? Ahora hablamos mucho del empoderamiento femenino y para mí, como lo es para ti, lo sé, el tema de las finanzas, pues es una pieza clave. Pero ya en el cómo, que a veces suena muy bonito, pero ya en la práctica, ¿cómo le hacemos? ¿Por dónde empiezo? Creo que, o sea, y tú lo sabes muy bien, pero creo que lo primero que tenemos que hacer es saber en dónde estás parado, ¿no? Podemos establecer todas las metas, ¿no? Yo puedo saber todo lo que quiero en la vida, a lo mejor, ¿no? Yo sé que quiero comprar una casa, que quiero un viaje, que quiero vivir súper bien cuando me retire, pero si no empezamos en el, ok, pero ¿cómo estoy hoy? Entonces, establecer o trazar esta ruta para llegar a ese objetivo es mucho más complejo, ¿no? Entonces, creo que el primer paso es ese. El primer paso es decir, ok, ¿cómo es mi perfil financiero? ¿Quién soy? ¿No? ¿Cuánto gano? ¿Cuánto gasto? ¿Cómo gasto? ¿Qué tanto más estoy gastando de lo que gastaba antes? ¿No? Ahora que vimos este año terrorífico de inflación, o sea, todos tenemos el número en la cabeza del último reporte de inflación, ¿no? Que puede ser 7.8, puede ser el que sea. Y en automático asumimos que todo subió 7.8 a lo mejor. Y no es cierto, o sea, mi inflación es totalmente distinta a la tuya, ¿no? La de mi familia es totalmente distinta a la de tu familia. Y ni siquiera nos hemos dado cuenta de cuánto más estamos pagando en cosas que llevábamos pagando años, pon tú, ¿no? Entonces, si no sabemos cómo estamos el día de hoy y no tenemos esa claridad, es muy difícil hacia adelante. Y sé que este es el paso más difícil, ¿no? O sea, ese primer paso de decir, ok, me voy a sentar, le voy a dar, porque no es un día, son 15, ¿no? O sea, para realmente entender en dónde estoy, o sea, cómo es que sale el dinero de mi cartera, de mi tarjeta, de mi vida, de mi quincena, ¿no? A dónde se va y dónde lo estoy invirtiendo, porque todos deberíamos de verlo así, ¿no? O sea, como estoy invirtiendo dinero en esto. Y ese primer paso creo que es puede ser el más doloroso y quizá es donde muchísima gente tira la toalla porque sí es horrible, como decías tú hace rato, darte cuenta en qué gastas y que hay un montón de gastos inútiles que podrías ahorrarte, pero que de alguna manera no haces, es doloroso o puede llegar a ser doloroso, ¿no? Entonces, ahí es donde todo el mundo dice, ay, no, ya no quiero, qué terror esto del dinero. Y de nuevo, ahí creo que hay que buscar herramientas que nos simplifiquen la vida, que nos ayuden. No se trata de estar anotando todo siempre, ¿no? Se trata de buscar productos de open banking que te permitan agregar cuentas, ¿no? Y que veas todo en automático, que no tengas que hacer nada y entonces empieces a tomar decisiones correctas. Creo que esa es una cosa importante. Y el otro es, a mí sí me dicen, o más bien me han dicho toda la vida que el ahorro es súper bueno, ¿no? Pero ¿cómo para qué? O sea, Claro. ahorro porque todo el mundo me dice que es bueno ahorrar, pues a mí eso no me hace sentido, ¿no? Es como cuando tu mamá te decía, y si todo el mundo se avienta del tercer piso, ¿tú también lo vas a hacer, no? Pues, si todo el mundo ahorra, pues yo también lo voy a hacer, pues no sé, ¿no? O sea, ¿por qué? Entonces, de nuevo ahí hay que establecer con muchísima claridad qué queremos. Vamos a ahorrar cuando tengamos claro qué es lo que queremos hacer y cuánto necesitamos para eso y cuánto nos vamos a tardar en lograrlo. Y si no tienes esa claridad, entonces, pues sí, claro, en algún momento dices, ay, no, qué flojera, ya no lo quiero hacer. Qué pesado es no irme al parque de juegos con mis hijos, que se mueren de ganas de ir, porque estoy ahorrando para quién sabe qué, ¿no? En cambio, si dices, no vamos a ir al parque de diversiones porque lo que queremos es viajar todos juntos una vez al año y este es el viaje y este es el nombre y el apellido y los días que vamos a ir y a dónde vamos a ir, pues entonces puedes tomar esa decisión con cierta tranquilidad. Creo que ese es uno de los primeros pasos que tenemos que hacer y la otra, como decías, es estar revaluando constantemente ese dónde estamos y ese qué queremos, porque
sí cambiamos. Eventualmente no vas a querer lo mismo y se vale no querer lo mismo y se vale que esas metas y objetivos vayan cambiando contigo. Sí, claro, definitivamente. Y esto que compartes de asumir la responsabilidad, porque a veces creemos que en el tema del dinero, como en muchos otros de la vida, alguien va a llegar y nos va a solucionar. Yo voy a escuchar a Regina porque Regina se avienta unos libros buenísimos y unas columnas buenísimas, pero si tú no llevas a la práctica lo que Regina está compartiendo en sus espacios, lo que en Hablemos de Dinero hacemos, pues entonces todo se queda como en palabras bonitas. Hay que tomar la responsabilidad y tomar acción para hacer cosas diferentes respecto al dinero. Entonces, pues ahí está la invitación y cuéntanos, Regina, en dónde podemos conseguir tu libro, darnos más detalles de esta reedición, porque además ha sido un libro muy exitoso, uno de los pioneros de finanzas personales y de hecho tú eres una pionera de las finanzas personales en México con este libro que lanzaste hace algunos años y que me encanta esta nueva faceta de, a ver, esto necesita un ajuste porque la vida ha cambiado, lo dices en una de tus páginas, la pandemia nos cambió a todos y entonces hay que redefinir varias cosas, ¿no? Gracias. Sí, a ver, la verdad es que justo COVID nos hizo, ¿no? Como poner un alto a muchísimas cosas y reevaluar muchísimas cosas en nuestra vida. En términos de salud, muchos nos dimos cuenta que teníamos que prever eso, ¿no? Por ejemplo, que a lo mejor nos faltaba un ahorro para enfrentar esas cosas, o que no teníamos fondo de emergencia, ¿no? O que no. Entonces, en ese proceso de la pandemia, fue que pensé que era una buena idea ponerme a reeditar el libro, a actualizarlo, a darle una vuelta, porque efectivamente pues nosotros cambiamos, el mundo financiero, el sector financiero cambió en los últimos 9 años. Entonces, el libro, bueno, se llama Vivir como reina y gastar como plebeya. Es para mujeres, eso no quiere decir que los hombres no lo puedan leer, ¿no? Porque lo van a leer y algo van a aprender, pero sí está enfocado en las mujeres porque somos distintos todos y manejamos el dinero distinto y nos enfrentamos a él distinto y tenemos un proceso de vida distinto. Esto que decías hace rato de dejo de trabajar un poco porque tengo a mis hijos, pues es algo que no necesariamente los hombres les puede pasar, ¿no? O no a muchos. Entonces, digamos, esta idea de abordarlo desde una visión de historias de mujeres, contándole a mujeres cómo es que enfrentaron ese momento financiero, era la idea. Entonces, bueno, el título Vivir como reina y gastar como plebeya lo pueden encontrar en todas las librerías y en todos los sitios digitales para comprar libros y va a haber algunas presentaciones que te puedo compartir si quieres después alguna de las invitaciones para que la posteen y vean si las fechas cuadran y demás para que nos acompañen. Y sobre todo pensar en esto, que, o sea, es un libro que es una guía para que regreses a ella cuando te topas con la decisión financiera, ¿no? O sea, a lo mejor hoy no tienes que adquirir un seguro porque trabajas en un lugar en donde te dan esa prestación, pero si decides emprender, entonces tienes que voltear a ver cómo le vas a hacer para tener esa cobertura. Entonces puedes regresar al libro a revisar esa parte, ¿no? ¿Dónde estaba la parte de los seguros? Ah, pues aquí. Entonces creo que la idea es que te acompañe en más allá de, ay, me voy a sentar y voy a leer todo el libro y voy a aprender un montón. No, es para que encuentres la información en el momento en el que estás y después regreses a él cuando reajustas tu vida o cuando tienes que buscar un reajuste financiero. Y sobre todo que lo compartan y que regresen con comentarios y me digan qué más podemos hacer para ayudarnos entre nosotras, porque al final lo que necesitas, como decías al inicio, es poder voltearte con tu amiga o con tu prima o con tu hermana a decirle, necesito ayuda, me siento agobiada y no sé cómo hacerle, ¿no? Entonces, cuando podemos compartir eso, se va a hacer más fácil para todas, creo. Sí, definitivamente ahí es un tema en donde yo también creo que hay que sumar esfuerzos. Hablemos de dinero, ¿no? Siempre entre mujeres, en las casas, en los lugares de trabajo, en fin, cada vez debemos trabajar más en hacer que este tema deje de ser un tema tabú y abrirnos. Y no tiene nada de malo decir, me siento preocupado, estresado, con miedo, porque lo tiene Regina, lo tengo yo, hemos pasado por eso. Incluso dedicarnos a estos temas no nos ha hecho estar exentos de cometer errores. Todos los errores, creo, además.
y se vuelve a veces hasta peor, así de cómo yo hablo de estos temas y pude haber cometido este error, ¿no? Pero ¿no te pasa justo en eso que dices, es que qué incongruencia, ¿por qué me está pasando? Y después como que das ese trago amargo y dices, o sea, es que es la vida, ¿no? Y es que los choques financieros nos pasan a todos. Y es que puede ser que lleguen 2 al mismo tiempo y tu fondo de emergencia, aunque lo hayas tenido, solo alcanza para uno, ¿no? Entonces, o sea, creo que esa parte de asumir, aceptar que nadie es perfecto y que nadie lo tiene 100% arreglado y que siempre puedes retomar el camino y volverte a ordenar, ¿no? Y retomar eso y decir, ok, ya tengo tranquilidad de nuevo. Y luego saber que va a pasar algo. Y entonces vas a tener que volver a reacomodar y esa es la idea, que sepamos que, como dices, hablemos de dinero todo el tiempo, hagámoslo juntas, hagámoslo con todo mundo, compartamos las buenas y las malas experiencias porque no somos las únicas, nos está pasando esto a todas todo el tiempo en diferentes momentos. Así es, definitivamente. Así que, Regina, pues ha sido un gusto esta charla. Muchísimas gracias por tu tiempo, esta patada de la suerte para este nuevo proyecto que estamos arrancando. Así que infinitas gracias por haber aceptado la invitación. Claudia, al contrario, gracias a ti, gracias por darme la oportunidad de ser la primera en este espacio. Me encanta, auguro muchísimo éxito porque me queda claro que no solo necesitamos estar hablando de dinero constantemente, sino que además necesitamos contar historias de aquellas personas que están imparablemente, ¿no? De alguna manera, tratando de compartir experiencias en donde podamos de no solo compartir la información financiera, sino compartir que todos nos sentimos igual, pero que sí hay manera de que también nos sintamos con tranquilidad y dejemos ese estrés financiero que decías lo más lejos de nosotros posible. Así es, definitivamente. Así que bueno, pues ya saben dónde encontrar a Regina. Síguenla, por supuesto, en sus redes sociales y también aquí al suscribirse al podcast Imparables en las redes sociales Hablemos de Dinero y estén pendientes porque les vamos a seguir compartiendo mucha información y nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias. Imparables, un podcast de Hablemos de Dinero.